Muy buenas noches, mi nombre es José Quiñones y en esta hora quiero hablarles de las diferencias de pensamiento de los tres filósofos contemporáneos. En este caso estamos hablando de René Descartes, de Baruch Spinoza y por último David Hume. Ellos son contemporáneos, de la época contemporánea hasta nuestros días. ¿Ok? Ellos empezaron a, a marcar el mundo con sus ideas, con sus filosofías, desde el siglo XIX hasta el siglo XX y nos han alcanzado nuestra actualidad. ¿Okay? Hablemos de Descartes. Así rápidamente, era racionalista, acentuar el papel de la razón en la búsqueda del conocimiento. ¿Okay? Considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Y también fue fundador de la psicología, imagínense. Defensor del derecho al conocimiento, primera verdad. Para él la primera verdad decía: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Decía que la acción de pensar elimina toda duda. Él planteó un método de 4 pasos y el primero es evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Su base principal era la matemática y asocia cualquier razonamiento de carácter científico. Habló también de 3 tipos de sustancias. En este caso, la primera es infinita, que era el significado de la perfecta, la perfecta que es Dios, ¿sí? Luego la pensante, que es igual a la razón, que es igual al alma, que es inmaterial, que no es corpórea, ¿ok? Y por último la tercera, que es la extensa, que incluye a los seres materiales, o sea, la misma materia, supeditadas por percepciones de cada individuo. ¿Okay? Luego, por último, hablando de Descartes, él dejó 3 tipos de ideas. Las facticias, las adventicias y luego las innatas. Las facticias es la razón las genera sin ninguna referencia externa, ¿ok? Luego siguen las adventicias, que se generan como respuesta a los estímulos externos que recibimos por los sentidos, ¿ok? Y por último las innatas, propias de la razón, porque siempre han estado ahí, ¿ok? Hablemos ahora del contemporáneo Baruch Spinoza. Este hombre representó el determinismo universal. Fue interesado, al igual que Descartes, en la matemática, construye su pensamiento en la metafísica y la razón y la ética, dirigido por el método racionalista de Descartes. Parte de la idea de Dios, la más rica, la más compacta, y decía que es necesario partir de Dios para comprender todas las cosas, ¿sí? El Dios de Spinoza no es el Dios personal que nosotros conocemos, que nosotros oramos, que nosotros rezamos o llevamos alguna plegaria al cielo. Él, en su sistema de Dios, se confunde con la naturaleza, ¿ok? Él era panteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que mezclaba universo, naturaleza y deidad. El hombre persevera en su ser, haciéndole frente a las fuerzas ciegas del universo. Sí, una vida deseable consiste en seguir los dictados de la naturaleza, ejercer la racionalidad, acentuar el orden y la necesidad del mundo. Hablemos del determinismo. Dice que el hombre no es libre, no es del todo libre. Todo lo que ocurre es necesario y está escrito de antemano, ¿ok? Es muy interesante hablar de Spinoza. Ahora hablemos de Hume, David Hume. Él era de alma empirista. Más adelante les voy a explicar. Lee de la asociación de ideas. Las ideas se asocian entre sí por semejanza, espacio, contigüidad de tiempo y espacio, y relación, o sea, causa y efecto. Esas son las leyes de la asociación. Luego, las ideas de causalidad. No es un hecho, se trata de una intención mental, ¿sí? Movidos por la costumbre y las creencias, tenemos que pensar que el futuro será como el pasado.
Esto es el fundamento de la ciencia, que se anticipa a los sucesos. ¿Ok? Fue crítico de los conceptos metafísicos. Fruto de la asociación de ideas obtenemos enunciados formales, enunciados de hecho y enunciados metafísicos. Hasta el momento tenemos ya lo que es la síntesis de lo que es los tres elementos que tenemos acá. Entonces podemos decir que sí hay mucha diferencia entre Descartes y más que todo en Hume. Entre Descartes y Hume está la gran diferencia, una gran diferencia. Spinoza podríamos decir que él puso su propio Dios, pero es más el choque entre Descartes y Hume. Ok, muchas gracias.